Sean bienvenidos. El tema que nos ocupa hoy es confianza y lealtad. Un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchos perfiles diferentes, diferenciados, y que abarca múltiples disciplinas en su haber. Hay aproximaciones desde la economía, hay aproximaciones desde una teoría de la sociedad, hay aproximaciones filosóficas, pero en definitiva es un tema muy abierto y, por qué no decirlo, pues muy actual. Es un tema también interregional, en el sentido de que va más allá de una ubicación concreta. Nos resulta familiar, estemos donde estemos. Y además tiene una doble connotación, que es muy interesante, y es la connotación personal, o interpersonal, mejor dicho, y la connotación institucional. Por tanto, esa doble dimensión es como para profundizar en ella, porque admite sesgos a su vez diferenciados. Quisiera hablar primero de confianza y después haré lo propio con lealtad. La confianza es una disposición a hacerse vulnerable. Esa es una de las definiciones más recurrentes en nuestros días en torno a la confianza. La confianza supone asumir riesgos. La confianza supone, bueno, pues hablar de dos partes integrantes en una interacción donde una de ellas se arriesga, se hace vulnerable ante la otra. Y la otra procura hacer méritos, ganarse el prestigio, el crédito, para que esa interacción sea sumativa, para que esa interacción funcione adecuadamente. Por tanto, es una interacción retroalimentada. Una interacción en la que podemos asumir políticas, entre comillas, de círculos virtuosos de confianza, o por el contrario, podemos incurrir también, por qué no decirlo, en círculos viciosos de desconfianza. Digamos que es una proyección sumativa en la interacción con el otro. A medida que confiamos más en el otro, confiamos de un modo ascendente, sin perjuicio de que llegue un punto de crisis, donde procuremos restablecer esa relación más o menos maltrecha, en su caso. Confianza implica, por supuesto, hablar de un polo que para Robert Spearman es fundamental, que es la óptica y la situación. ¿Cómo generamos confianza? Pues depende de múltiples factores. No hay uno solo. Y cada persona es un mundo. Hay personas más confiadas, es decir, con mayor propensión a confiar, a dejarse convencer. Otras son más renuentes a ello. Pero en definitiva, hablar de confianza supone proyectar excelencia en la otra parte. Si yo me fío de alguien, es porque estoy convencida, convencido, que ese alguien merece la pena, que no me va a defraudar, que va a comportarse de un modo predecible y va a responder a las expectativas que yo haya depositado en ella, en él. En cambio, desconfianza implica una retirada de esa interacción donde me siento defraudado, me siento incómodo, me siento al margen de esa interacción, porque me quedo a lo mejor en algunos árboles que me impiden, ahora sí, ver el bosque. La confianza, por tanto, es un factor de excelencia. Confiar en alguien es confiar en las cualidades de ese alguien. Y es una cualidad, vamos a decir, meritoria. Se gana trabajosamente, pero se puede perder rápidamente. La confianza, digamos, es el fundamento de toda autoridad. Y entramos aquí ya no tanto en una interacción interpersonal, sino en una interacción institucional. La autoridad se apoya en la confianza. Adquiere su núcleo distintivo, su fundamento en la confianza.
una autoridad es menos autoridad o es nula autoridad cuando no genera confianza o cuando ha dilapidado la confianza que en su momento se depositó en su ejercicio profesional, político, institucional, etc. En nuestro tiempo asistimos a una merma de confianza en las relaciones interpersonales y en las relaciones institucionales, sobre todo en estas últimas. En las relaciones interpersonales, la falta de confianza lleva, en muchos casos, a la dificultad creciente para asumir compromisos prolongados en el tiempo. Hay tendencia muchas veces a considerar que el otro me la va a jugar antes o después. Por tanto, debo estar preparada, debo estar preparado para reaccionar. La actitud reactiva es una actitud que se opone taxativamente a la confianza. La confianza implica, ante todo, como diría Robert Schuman, implica la capacidad, la predisposición para dar un primer paso. Quien no está en disposición de dar ese primer paso porque espera el movimiento ajeno, porque se deja llevar por una supuesta confianza calculativa, como si de una partida de ajedrez se tratase, esa interacción está condenada al fracaso. Esa interacción en el ámbito institucional es todavía más potente, por así decirlo. Se ve con mayor claridad cuando distintas interacciones en las organizaciones, que algunos conciben como sujetos morales y no lo son, porque las organizaciones nunca pueden sustituir a las personas que habitan en ellas, que desenvuelven su vida en ellas, pero hay muchas organizaciones donde hay una interacción cada vez más tortuosa entre ellas, en un sentido metafórico, porque al final son las personas las que toman decisiones, no las instituciones, no las organizaciones. Bueno, pues hay dificultades muchas veces para dar ese primer paso. ¿Qué pasará si la otra parte no corresponde? Pues yo no me arriesgo, pues yo no me hago vulnerable, porque no quiero exponerme en el fondo. Y hay también otra cualidad que quería destacar, y es fundamental, y es cómo restauramos la confianza que hemos perdido. Pues, según los teóricos de la confianza, no es un asunto fácil. Depende también de la óptica y de la situación. Pero hay un aspecto que es esencial, y es que restaurar la confianza implica perdonar cuando se ha cometido alguna mala praxis que impide que yo vuelva a verterme hacia el otro, a exponerme hacia el otro. En cambio, quienes hablan de incorporar el instituto del perdón en una interacción maltrecha de confianza, atestiguan que eso no sucede en el ámbito de las instituciones. En el ámbito de las instituciones no se puede producir y reproducir voluntariamente la confianza como si nos empeñáramos en algo y solo por mero ejercicio de voluntarismo lo consiguiéramos. No, no es posible. En el fondo, en el ámbito de las instituciones, si alguien me engaña, si alguien me defrauda, me marcho, no vuelvo, salvo que esa organización en cuestión opere en unas condiciones monopolísticas u oligopolísticas y me sienta en la tesitura de o sigo o me quedo fuera del todo. Pero por lo general, el perdón no forma parte de las relaciones de las personas con las instituciones. No estamos en situación de pasar por alto pues errores a veces de bulto, errores groseros o errores a fuerza de pequeñas gotas, de transigir en pequeños detalles que al final nos hace irreconocibles, nos hace impredecibles, diría McIntyre, ¿no? Por tanto, en ese contexto resulta, el contexto de las relaciones con las instituciones, resulta especialmente valioso, más que elaborar decálogos, más que elaborar compromisos de buenas prácticas, credos corporativos, códigos de conducta, que muchas veces se convierten en papel mojado, ¿por qué no decirlo? Hace falta asumir responsabilidades por adelantado. Hace falta anteponer en nosotros al yo. Hace falta no esperar a que el problema escampe con el tiempo y entonces yo saco la cabeza. No. Asumo mi responsabilidad desde el primer momento.
Y eso en el ámbito político no suele ser habitual, porque en muchos casos se confunden, se camuflan las responsabilidades políticas con las responsabilidades judiciales si las hubiera. Que es como decir, yo no me muevo, yo no intervengo, yo no tomo ninguna decisión, mucho menos dimitir. En todo caso, espero el pronunciamiento de los jueces y tribunales. A partir de ese momento, veremos. Claro, eso es un modo torticero de asumir la responsabilidad y por lo general no inspira ninguna confianza. La confianza, por tanto, es una disposición proactiva por la que nos hacemos vulnerables, pero por la que estamos en disposición de llegar hasta el final, no cueste lo que cueste. Estamos, en todo caso, dispuestos a hacer las cosas muy bien, a hacer las cosas con excelencia. Hay otra aproximación en torno a la confianza que resulta particularmente valiosa, y es la idea según la cual la confianza es el resultado de dos sumandos: competencia técnica y convicciones éticas. Si hay competencia técnica, tenemos un primer paso para que podamos generar confianza, pero no es definitivo. Si hay convicciones éticas, bueno, pues inspiramos confianza, pero si no poseemos competencia técnica, nos encontramos en una situación donde la influencia que podamos depositar en los demás o ejercer en los demás es mínima. Por tanto, la confianza es el sumatorio de competencia técnica y convicciones éticas. Y, bueno, y en ese caso, si nos viéramos en la tesitura de prescindir de uno de esos sumandos, ¿de cuál prescindiríamos? Pues hace unas pocas décadas la competencia técnica era, podemos decir, un factor irrenunciable. Lo ético es como lo añadido, lo retórico, lo que viene después, lo que te hace quedar bien. Lo técnico es lo realmente relevante, la competencia técnica, tu cuadro de especialización, tu profundización profesional técnicamente hablando. Pues en nuestros días ese paradigma está en crisis. La competencia técnica despojada de convicciones éticas se hace temible en ocasiones. Decía Platón que con el mismo arte médico se puede curar o se puede hacer enfermar todavía más o matar. Por tanto, la competencia técnica, desgajada de otras competencias, privada de convicciones éticas, no es generadora de confianza. Las convicciones éticas, por su parte, aisladas de la competencia técnica, no generan la influencia necesaria. Pero si hubiera que prescindir de alguno de esos sumandos, habría que prescindir de la competencia técnica. Bien, la confianza también se puede definir, y con esto concluyo el apartado dedicado a la confianza. La confianza también se puede definir como una disposición, no precisamente a pagar cualquier precio por algo. La confianza, en todo caso, implica estar dispuesto a mucho, pero no a todo. La confianza implica también una autoconfianza, es decir, una cierta motivación intrínseca. Una motivación en pro de la autorrealización. No es una motivación por lo que me paguen hoy, por lo que me concedan de estatus, de privilegio, de prestigio, de poder, no. La confianza se mueve en la órbita de la motivación intrínseca. Y tiene mucho que ver con el clima laboral saneado. Clima laboral que propicia el desarrollo profesional frente a otros escenarios donde, bueno, pues nos podemos sentir tan incómodos, nos podemos sentir tan defraudados con el ambiente laboral que no nos exponemos, que no estamos en condiciones de darlo todo. ¿Por qué? Porque miramos permanentemente por el espejo retrovisor. No estamos seguros. Vamos incluso con el freno de mano puesto. No tenemos seguridad de darnos, de volcarnos. Estar dispuesto a poco implica una ausencia de motivación. No se genera confianza. Cuando uno no tiene un mínimo amor por sí mismo, no inspira confianza. Quien está dispuesto a todo
no inspira confianza. Porque confunde fines con medios. Porque se aprovecha de la situación de debilidad de otros para sacar rédito, para ganar puntos, para subir en un supuesto escalafón. La confianza, por tanto, es una disposición no a pagar cualquier precio por algo, es una disposición a mucho, pero no a poco, pero no a todo. Hablemos ahora de la lealtad. La lealtad es una cualidad bastante compleja de definir, porque admite lecturas radicalmente antagónicas. Hay una lectura que ha sido dominante en estas últimas décadas que entiende lealtad por obediencia ciega, lealtad por sumisión. ¿Quién es leal? Pues quien va a estar a tu merced, quien se va a doblegar ante lo que tú le pidas. Y es leal, pues es leal a un partido político, es leal a un equipo de fútbol, es leal a, pues a un club de radioaficionados, es leal a cualquier cosa. Desde mi perspectiva, la lealtad merece ser depurada de ciertas lecturas que la empobrecen, que le hacen perder su troquelado. La lealtad es una adhesión, habría que decir, voluntaria, libre, con una cierta perspectiva vertical frente a la horizontalidad que late en la dimensión de la confianza, pero lealtad implica también capacidad de desmarque, capacidad para decir la verdad, aunque esa verdad sea incómoda, aunque esa verdad sea impopular. Ayudamos al otro, que puede estar en una posición jerárquica superior, o no necesariamente, pero en el fondo nos debemos a ese otro y le debemos nuestro compromiso de decirle la verdad. Una lealtad ajena a la verdad es una lealtad que se corrompe, que se emponzoña, que se convierte pues, en un factor muy ajeno a cualquier dimensión ética que se precie, ¿no? Hay algún teórico de la lealtad que tiene, por cierto, una cierta originalidad a la hora de presentar los sujetos intervinientes en un acto de lealtad. Me estoy refiriendo al profesor George Fletcher, que habla de que no hay dos partes, como diríamos en la confianza, una parte depositante de confianza y una parte depositaria de confianza. En el caso de la lealtad habría hasta tres sujetos o tres partes. Una parte que es acreedora de lealtad por sus méritos, por su posición en una organización, por su prestigio, por su recorrido profesional. Y otra de las partes que siente proclividad para adherirse a los postulados de A, por llamarlo de un modo figurado. Tendríamos entonces dos partes, la parte A y la parte B. Pero Fletcher añade la parte C. Y nos puede sorprender. No entendemos por qué hace falta una tercera parte, un tercer elemento. Pues Fletcher habla de que C, entre comillas, rivaliza con A para ganarse a B. Por tanto, el núcleo de toda relación de lealtad es la lealtad que tributa B a la parte A pesar de C. Por tanto, no es una adhesión automática, no es una adhesión para ganarse simpatías o para ganarse réditos políticos ni nada por el estilo, sino que a pesar de poderme ir con otra parte, sigo aquí y estoy en disposición de secundar cuanto me propones, pero matizadamente. Y con esto voy concluyendo, es decir, la confianza por una parte, la lealtad por otro, son cuestiones de tacto, son cuestiones de medida. Los absolutismos no son valiosos, no son operativos. Decía Aristóteles que la ética está, vamos a decir, entre dos extremos. La virtud podría alcanzar en ocasiones un punto medio, porque hay extremos viciosos que pervierten
esa confianza donde uno se entrega sin que haya motivo para entregarse, sin que haya una mínima correspondencia. Bien, en el caso de la lealtad, ¿cuántas veces pues secundamos a algún personaje más o menos relevante para nosotros, pero que en un momento dado pues se confunde con el poder, se absolutiza con el poder y resulta irreconocible frente a quien fue en su día y a quien tratamos de un modo pues sencillo y natural? La confianza y la lealtad tienen distintas lecturas, como antes decía, en lo personal, en lo institucional. Y por cierto, la lealtad en el ámbito institucional es uno de los temas de nuestro tiempo, lealtad institucional. Y no se habla tanto de lealtad institucional, sino de acusación de deslealtad. ¿Y qué entendemos por lealtad institucional? Pues entendemos que hay unos ciertos temas de Estado que deberían estar sustraídos de la confrontación partidista. Deberían ser motivo de acuerdos y no tanto de generación de disensos. Pero los acuerdos no tienen por qué absolutizarse. Los disensos pueden perfectamente darse en un régimen que respeta las libertades fundamentales. Si eso no sucede, evidentemente, la deslealtad podría ser entendida como una traición, y esa traición tendría una penalización, pues la que queramos pensar que no nos quedaremos cortos, ¿no? Lealtad, por tanto, es un ejercicio donde conviene distinguir la interpersonalidad y el factor institucional. Y se dice en nuestro tiempo que la lealtad institucional obliga a las dos partes, no solo a quien está en la oposición, entre comillas, no solo a quien está con tentativa de formar parte de un gobierno, si estamos hablando de una relación, digamos, parlamentaria entre gobierno y oposición, sino que la lealtad obliga a ambas partes. Y la falta de lealtad, la quiebra de lealtad de una de ellas, lleva aparejada, como es natural, la caída en picado de esa interacción de lealtad. Otros llegan a decir que entre la lealtad y la deslealtad no hay dos extremos tan prolongados en el segmento de la interacción. Más bien, en ocasiones, aunque será lo excepcional, un ejercicio de deslealtad podría ser entendido como una forma de lealtad. Se entiende cuando un superior jerárquico hace inviable una interacción personal y un desarrollo profesional, que podamos acudir a un órgano superior, a nuestro inmediato jefe, vamos a decirlo así, para dar cuenta de lo que está pasando. Bien, con matices se podría entender esa perspectiva de que en ocasiones una deslealtad, entre comillas, muy cercana respecto de una interacción jerárquica podría ser generadora de una lealtad mayor. Ese es un tema de largo recorrido que convendrá pues seguir profundizando, y esa es mi disposición, seguir profundizando en temas que nos conciernen a todos. Muchas gracias.